Esta guía de práctica clínica la trabajamos incluso cuando yo estaba en formación en 2011 en un equipo multidisciplinario de todo el país, en el cual el Instituto de Cancerología estuvo invitado, y salió la guía definitiva en el 2014. Hoy ya no es una guía, es una resolución a partir de agosto del año pasado, en el cual es de obligatorio cumplimiento, y todas las entidades de salud pública a partir de agosto del año pasado tienen 3 años para cambiar el chip y para girar a un nuevo sistema de tamización que es importante que lo conozcamos. Vamos a trabajar la guía. Básicamente hay unas recomendaciones, todas las guías tienen un sistema de evaluación de la calidad de la evidencia, donde son estudios o situaciones en las cuales difícilmente nuevos estudios van a cambiar las cosas, una evidencia muy clara de que funcionan, ¿cierto? Y va depurándose hasta de donde hay una clara evidencia que no va a haber estudios que cambien más adelante o que lo contraindican. Y evidencia fuerte a favor, débil a favor. Entonces vamos a trabajar con esto algunas cosas muy puntuales, pero yo quiero que ambientemos ese contexto por el cual la guía ha cambiado y es importante que lo conozcamos. El cáncer del cuello uterino tiene un origen claro y único, ¿cierto? En cuanto a etiología, sin esto no hay cáncer, es una situación necesaria, pero no lo único que genera el problema, y es la infección por el virus del papiloma humano. Tenemos aproximadamente 150 tipos y cada vez salen más, ¿cierto? De los cuales hay un subgrupo que son oncogénicos, y en este momento está entre 16 y 20 subtipos que pueden generar lesiones cancerosas en el tracto genital femenino, masculino y en otros sistemas. La infección por VPH es una situación muy frecuente y se calcula que todos nosotros, desde que hayamos tenido vida sexual, casi que todos, más del 80%, en algún momento de la vida tuvimos, tenemos o tendremos VPH de alto riesgo, ¿cierto? Pero solamente el 10% de aquellas personas infectadas son capaces de generar problemas por la infección de VPH. El 90% nuestra inmunidad es capaz de depurarlo, de eliminarlo, de aclararlo con nuestro sistema inmune, y en ese 10% el virus que se queda es la persistencia del virus en el tiempo la que puede desencadenar problemas oncogénicos. Que si le preguntan cuál es el factor de riesgo para hacer lesiones preinvasivas o cáncer en el cuello uterino, es la persistencia de la infección por VPH, y la persistencia es tener el virus continuamente por más de 18 meses. A eso se le llama persistencia. Si hacemos un examen de VPH en un auditorio X con 100 mujeres de cualquier clase social, de cualquier etnia, de cualquier religión y que hayan tenido vida sexual previamente, se calcula que en ese auditorio, dependiendo de la edad, puede haber entre el 20 y 40% de mujeres infectadas en un momento de toma. O sea, esto es como una gripe, es una epidemia, ¿cierto? Y tenemos la solución, que es la vacuna, y no nos queremos vacunar. Ese sería el remedio para todo esto. Existen una serie de virus de VPH que son oncogénicos. Las cabezas de grupo son el 16 y 18. Cada uno de ellos encabeza una familia, ¿cierto? Una descendencia filogenética, y sus primos, otros 15 virus adicionales, primos unos del 16, primos otros del 18, son los verdaderamente oncogénicos. ¿Cómo entra el virus del papiloma? El papiloma se infecta necesariamente por vía de transmisión sexual, no se transmite de otra manera. De aquí deducimos
que las personas que no hayan tenido vida sexual no necesitan buscársele cáncer de cuello uterino. No le damos citología a las niñas que son vírgenes, a las personas que no han tenido vida sexual, no se necesita. Ya encontramos la causa. El virus entra por pequeñas fisuras que se generan en el epitelio del escamoso que hay en el cuello uterino y sobre todo llega a la unión escamo-columnar. Acuérdense que el cuello uterino tiene un epitelio de revestimiento en el exocervix que es escamoso y luego hay un epitelio en el canal que es un epitelio columnar. Todos los epitelios de transición son proclives a que ahí se genere el problema. Acuérdense del estómago, las transiciones entre esófago y estómago, ahí hay problemas de cáncer gástrico. Él se entra por pequeñas abrasiones que hay durante el contacto sexual y es un virus imperfecto que se mete y busca la célula de la parte más basal del epitelio, que es la que es metabólicamente activa, la que tiene todo el mecanismo de replicación. El virus solito no hace nada, él necesita integrarse en el núcleo de la célula y se mete como parásito en la célula, y en la medida que la célula madura y crece, el virus lo hace de la misma manera, y cuando madura ya una célula plana y se rompe y se descama, el virus sale multiplicado. De esa manera es capaz de reinfectar y reinfectar. Y él se esconde muy bien, él evade la respuesta inmune. Tener el VPH no genera inmunidad en todo el mundo. O sea, la persona no queda vacunada si le dio VPH. Si nos da varicela, quedamos vacunados. Si nos da ciertos virus, la exposición nos protege para nuevas exposiciones, a no ser que tengamos inmunodeficiencias. El VPH no, él entra, hace fiestas, vuelve y sale, y nuestro sistema inmune muchas veces no lo reconoce. Ellos tienen un mecanismo de evasión por múltiples factores humorales, de mediación de interferón, de citoquinas, nos modula la actividad antigénica, y él pasa desapercibido, y nuestra inmunidad natural contra el VPH no es tan eficiente. Por eso nos volvemos a reinfectar, cambiamos de pareja, nos volvemos a reinfectar con el mismo 16 que ya habíamos aclarado hace 5 o 10 años. Él es capaz de generar en el cuello uterino una serie de anormalidades que van desde lesiones de bajo grado, cuando afecta solamente el epitelio, cuando la displasia se limita a la parte basal, al tercio basal, y en la medida que superan los 2 tercios o el tercio basal, puede hacer lesiones de alto grado, que son el NIC2 cuando afecta 2 tercios del epitelio, el NIC3 cuando afecta la totalidad del epitelio, o llegar a cáncer cuando sobrepasa la membrana basal. Tenemos mucho tiempo para prevenirlo y tenemos mucho tiempo para detectarlo. La curva de infección por VPH arranca cuando empezamos vida sexual. En Colombia, según una encuesta demográfica de Profamilia, el inicio de relaciones en nuestra población está en promedio en los 13 años. ¿Sí? A esa edad, entre los 15 y los 20, llenos de VPH, hasta más o menos los 25, es lo normal. Empiezan vida sexual, cambian de pareja, inestabilidad de todo, nos exponemos, y aquí viene la curva de infección más alta. La prevalencia es casi de 40 casos, 30, 40 casos por 100 niñas entre los 15 y los 25 años, más o menos. Y en la medida que nos estabilizamos, que nuestras defensas mejoren, la curva de infección de VPH se disminuye y se aplana y se va depurando en el tiempo. Hay otra curva por acá hacia los 50 años en las mujeres, de otra época de riesgo de infección VPH, y tiene que ver con los cambios de la menopausia. Parece que hay unos efectos ahí de tipo moral, pero también tienen que ver que se fracasan los matrimonios, que es el novio el marido, que es el novio la señora, y que aparecen reinfecciones. Entonces, eso nos da también 2 curvas de lesiones preinvasivas. Entonces, tener VPH no es el problema es que no lo depuremos, y unos años después, 5 a 7 años después, empiezan a aparecer lesiones precancerosas, o sea que las que empezaron a tener infección sobre los 15 años y no depuraron, por allá entre los 25 y 30 nos empieza a hacer lesiones preinvasivas.
y si no se controla esto, hacia los 40, a la edad mía, ¿cierto?, es cuando más se están muriendo las mujeres por cáncer. Entonces, mis compañeras de colegio están en franco riesgo de muerte. 41, 42 años es el promedio en el cual se están muriendo nuestras mujeres, ¿cierto? Y la tasa es la tasa en la cual se nos están muriendo nuestras mujeres jóvenes, mamás de niños, completamente activos, como uno, ¿cierto? Y a esta edad son la mayoría de mis pacientes, ¿cierto? Que empezaron el problema a los 15 años y que tenemos todo este tiempo y no las hemos podido detectar. Y hay otra curva de las que se infectan por allá a los 50, que empiezan a generar lesiones invasivas más o menos entre 55 y 60 años y hacen cáncer hacia los 65. Entonces, el cáncer de cuello uterino, la curva más grande de cáncer está hacia los 40, 45 y otra por allá a los 65 más pequeña. El BPH nos genera una carga de enfermedad y de atención en salud extremadamente grande. La pirámide es muy grande en el mundo, 30 millones de casos de verrugas genitales, 30 millones de atenciones por NIC1, ¿cierto? 10 millones de atenciones por lesiones invasivas, 500.000 casos de cáncer en el mundo, de los cuales se mueren la mitad. Esto es un costo en salud pública grandísimo y un costo absolutamente prevenible. El BPH nos genera, aparte de cuello uterino, tenemos asociación de más del 99% de los cánceres de cuello uterino. ¿Cuáles no se asocian a BPH? Los metastásicos a cuello de otros lados, o los que no se generan en el epitelio del cuello, que son los menos frecuentes, los melanomas, los sarcomas. Esos tumores no tienen que ver con BPH, pero la inmensa mayoría, más del 99%, tienen BPH positivo de alto riesgo. Veamos cómo, de acuerdo a las prácticas sexuales, existe asociación con otros cánceres. Casi 80 y pico % asociación con cáncer de ano, 70% con cáncer vagina, la mitad de los cánceres de pene son BPH positivos, vulva, orofaringe, cavidad oral. Entonces, la magnitud del problema es muy grande y hoy día están saliendo estudios donde hay asociación BPH, cáncer de pulmón en prestadores de salud que han hecho cauterizaciones, vaporizaciones, todo ese tipo de cosas, y cáncer gástrico por sexo oral. Entonces, la cosa está compleja y no queremos vacunarnos, otra vez les digo. Entonces, el cáncer de cuello es un sinónimo de pobreza, es un sinónimo de desorganización en el sistema de salud, una enfermedad donde ya conocemos la causa y nos está quedando grande atender. Estas son de las cosas que miden pobreza en el PIB, en todas esas cosas. Algunos le miden mortalidad materna, mortalidad perinatal, cáncer de cuello uterino. Y nosotros en Colombia nos creemos ya como de lo que aquí arriba, ¿no? Es un país heterogéneo y este es un mapamundi donde muestra no qué tanta plata tenemos. Los países claros son los ricos, pero a su vez los que han logrado reducir el cáncer de cuello uterino. Los países azul oscuro son los pobres, donde la incidencia de cáncer de cuello uterino es mala. Colombia tiene un azulito intermedio. Colombia tiene una tasa por muerte de incidencia de cáncer de cuello que es de 12.7, se ha bajado bastante. Hace 10 años estaba en 30 casos por cada 100.000, ¿cierto? Los países avanzados tienen menos de 5 casos por cada 100.000 mujeres y ellos anotan ahí, pues que usualmente son latinos, inmigrantes, negros, afroamericanos, menos ellos. Entonces, Colombia tiene una tasa que ha ido reduciendo en el tiempo, pero las tasas de Colombia son arrastradas por poblaciones de ciudades grandes, Bogotá, Medellín, donde hay un poco más de organización. Si nos ponemos acá, vean, Huila, nuestra área de influencia, tiene 30 casos por cada 100.000, Tolima tiene 40, y así está el Caquetá, el Putumayo y nuestra zona de influencia. En nuestra región se está pareciendo en el comportamiento del cáncer de cuello uterino, no se parece a Colombia, mucho menos se parece a Estados Unidos, se parece a Asia,
menor, a África subsahariana, Bolivia, Venezuela, Haití, ¿cierto? Nuestras políticas de salud pública en nuestro departamento están siendo insuficientes y en nuestra región tenemos incidencias vergonzosas de mortalidad por cáncer de cuello uterino. Y Colombia viene haciendo las cosas mejor cada vez. Este es Colombia, pero Colombia se está quedando rezagada con respecto a países parecidos a nosotros, Costa Rica, países en vías de desarrollo nos han ido ganando en la incidencia de cáncer. Entonces algo está ocurriendo. La incidencia ha ido bajando, la mortalidad se ha mantenido más o menos constante en el tiempo, o sea, no hemos logrado impactar con el screening que veníamos haciendo la mortalidad, que es en última lo que queremos prevenir. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se han hecho varias estrategias y varios esfuerzos que qué bueno socializarlos y saber que las cosas han cambiado. Lo primero, como ya sabemos qué lo origina, pues lo más lógico es vacunarnos. Si no hay vacuna, no hay virus, y si no hay virus, no hay cáncer. Fácil. Y no hemos podido con eso. Bueno, esa es otra charla, pero sabemos que hubo un fenómeno de María la Baja que los noticieros, Burizat y Julio, todo el mundo satanizaron la vacuna y hoy las niñas renunciaron y las mamás le dejaron de regalar la vacuna para el cáncer de cuello uterino a sus niños. Es al menos en esta charla que salga que la vacuna es segura y que las niñas que no se han vacunado todavía se pueden vacunar. Hasta los 45 años hay evidencia de beneficio. Población homosexual debería vacunarse, hay evidencia hasta los 26 años en los estudios. Y los que tenemos hijos, vacunemos los niños también. No lo cubre el sistema, pero los va a proteger de otras cosas. Vean que eso no es solamente el cervix, ¿cierto? Y lo otro es el cambio en la tamización, que lo vamos a ver en el motivo de la charla, y una atención integral. Nuestras pacientes están absolutamente atomizadas, demoradas en las atenciones, y todo eso contribuye a que nuestras pacientes sigan muriendo. Cuando tenemos una tamización, sabemos que la tamización es un colador, un examen que le tomamos a una población general para establecer una población en riesgo. A eso hay que hacer unas pruebas complementarias. Entonces, tamización lo podemos hacer con varias pruebas, citología, test de tipificación, inspección visual. El examen confirmatorio lo hace una colposcopia donde se obtiene visualización del cuello uterino y unas muestras que se llaman biopsias para establecer si hay o no la enfermedad que sugería el examen de tamización, y luego viene el tratamiento. Entonces vamos a hablar un poco de la tamización que está vigente. ¿Cómo veníamos? Con citología para todo el mundo, en esquemas recomendados de 1, 3, 3, ¿cierto? El esquema, una citología bien, si sale normal deberíamos migrar a una citología cada 3 años, y todo el mundo se hizo, las juiciosas se hacen citología 1, 1, 1, cada 6 meses, cada 3 meses, 10 citologías en 3 años, y eso no ha demostrado que mejore la captación de cáncer. Y las que no, pues no se hacen ninguna. Entonces aparecen en los RICs que se tomaron 1000 citologías, de las cuales seguramente son 300 señoras, y no 1000, porque nos evalúan es por la cantidad de citologías que debemos practicar en una población y no la cobertura de esa citología. ¿Cuál es el problema de la citología? Que tiene muy pobre sensibilidad, ¿cierto? Es muy corta en detectar la paciente verdaderamente enferma. Se calcula que en el mejor de los casos detecta entre el 50 y 60% de las pacientes que ya tienen cáncer. Entonces nos queda otro tanto que no ha sido diagnosticado por más citología que le tomemos. Y cuando la citología no es personalizada, se manda a otro lado, la lee el otro, la citotecnóloga tiene un viajado de citologías para hacer en un día. Entonces la primera citología es de buena calidad, pero a las 4 de la tarde yo creo que ya no es lo mismo. Entonces la fatiga, el exceso de tomas, la calidad de la muestra, interviene el que la toma, el que la fija, Entonces es un examen que no se ha podido estandarizar de la mejor manera, que no existen los mejores controles y por lo tanto no tiene un rendimiento esperado. ¿Para qué es bueno? Cuando sale mala, la paciente tiene algo. La especificidad de la citología, cuando logra detectar, cuando sale normal, es cercana al 90%. Ese es su punto bueno de la citología. Y la citología pierde valor
en la medida en que pasan los años. Este es el cuello uterino de una mujer normal. Veamos cómo se ve bien la unión escamocolumnar, y ahí es que se debe tomar la citología de la transición entre el epitelio columnar y el epitelio escamoso. Claramente, un cuello de una niña de la edad de ustedes. Chévere, tomarle una citología. No, se me salieron las fotos. Bueno, en la medida que pasa el tiempo, esta unión se va escondiendo, y cuando le vamos a hacer la citología a una viejita, no vemos sino un puntico aquí, y la unión es como columnar, está por allá metida. Entonces toca tomar una muestra ciega, le tomamos de aquí, que no es el sitio de donde usualmente se presentan los problemas, y por allá adentro donde empieza la unión escamocolumnar, se toma un cepillado ciego que lógicamente pues no nos da el rendimiento. Entonces, en la medida que pasa el tiempo, en la medida que los cuellos se vuelven más atróficos y el rendimiento de la citología empeora. Entonces, en Colombia, con la nueva guía, la citología queda limitada a una población, o sea, de entrada, screening de entrada a la población nada más entre 25 y 29 años. No se recomienda citología por debajo de los 25 años, porque las lesiones preinvasivas no son frecuentes a menos de esa edad. Entonces estamos sobretratando una población que seguramente va a depurar de manera natural el virus del papiloma y las pequeñas lesiones que se generen. La guía nueva quedó que a consideración por factores de riesgo de la paciente podría tamizarse antes de los 25 años, pero no es la rutina, ¿cierto? Ahí está el hueco. ¿Cuál es factor de riesgo? Para mí factor de riesgo es tener actividad sexual, ¿cierto? Pero entonces es muy difícil, con la guía como quedó, pues poder decir a una niña que no se tome la citología, porque si ha tenido más de una pareja, si empezó muy temprano, si se embarazó muy joven, pues son factores de riesgo y seguramente vamos a seguirle tomando citologías a las jóvenes. Pero en la guía realmente la citología debemos empezar a tomarla luego de 25. En la guía anterior estaba luego de los 21 y nunca se cumplió eso, y las niñas de 14 años tienen citología y nos enfrentamos a un problema muy complejo, porque terminamos haciéndole sobretratamiento y dañándole la fertilidad muchas veces a niñas muy jóvenes, cuando a esa edad, así como se depura el BPH, si se presenta alguna lesión, la mayoría de las veces el organismo lo elimina de manera natural, ¿cierto? Entonces el cáncer de cuello uterino no es frecuente en menores de 25 años, y el objetivo de estas guías es detectar cáncer y disminuir la mortalidad por cáncer. Entonces el algoritmo, lo que toca hacer cuando tenemos una citología, acuérdense de las anormalidades que hay. La más leve es el ASCUS, que es una normalidad muy inespecífica, que poca probabilidad tiene el paciente de tener una lesión de alto grado, que poca probabilidad tiene de tener infecciones BPH, más o menos el 30% nada más. En todo ASCUS debe hacerse una prueba para ver si ese ASCUS se debe por problemas o no de BPH de alto riesgo. Y entonces ahí está indicada el test de BPH. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Si el test de BPH es positivo, la paciente va a colposcopio. En las lesiones de bajo grado, ¿cierto? En adelante, el riesgo de tener lesiones preinvasivas es mayor, ¿cierto? Por lo tanto, las pacientes que tienen anormalidades distintas a las CUS, ¿cierto? Lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado, atipias glandulares, todas ellas deben pasar derecho a colposcopio. No sacamos nada tomándole tipificación BPH, es que la tipificación la incluyeron en el post y entonces ahora no sabemos qué hacer con ella. Y entonces se la estamos mandando a las que no son, y a las que son no se las estamos mandando y el recurso se pierde. Entonces, la única indicación cuando tamizamos con citología de pedir una tipificación de los virus de BPH es la normalidad menor, que se llama ASCO. El resto de las normalidades deben ir a colposcopio, fácil. Eso no, el algoritmo me resume en eso, dos cuadritos en eso nada más. Hay una consideración con el ASCUS si no se tiene el recurso de la tipificación. Ya lo hay, ¿cierto?
pero podría uno hacer una colposcopia nada más en la paciente que no pueda captar y que no pueda seguir, la indígena que por fin salió y no puede venir si no voy a la consulta, pues captémosle y le hacemos la colposcopia, si le mando el test seguramente no me vuelve, ¿cierto? Y en las mujeres jóvenes, las anormalidades menores, o sea, aquellas menores de 25 años que por alguna razón le hicieron citología y le salen anormalidades menores, que son el ASCUS y la sospecha de lesión de bajo grado, esas niñas tienen muy baja probabilidad de tener cáncer o tener alguna cosa, no les hagamos nada, deberíamos de seguirlas nada más con citología. Aquí nos resume el algoritmo. Citología negativa deberíamos hacer 1-3-3, ¿cierto? Entre 25 y 29 años. Si la citología es anormal, si sale un ASCUS, va al test de VPH, si el test de VPH nos muestra que está una infección de alto riesgo, va al colposcopio. Pero si la citología me sale que no tiene test de VPH, el ASCUS lo puede generar cualquier cosa, el uso de un dispositivo, una inflamación, una leucorrea, entonces hay que manejar la causa y sacarla de como la paciente peligrosa de tener cáncer, ¿sí? Va a un screening rutinario. Cuando la citología sale anormal, distinto a ASCUS, colposcopio. Listo. Pero yo me traje este. Acuérdense del algoritmo cuando decíamos, tenemos anormalidad, luego la colposcopia que no reporta y luego la biopsia que no reporta. Entonces, para saber qué hacer con una paciente, yo tengo que tener 3 exámenes en la mano: el examen de screening, el reporte, la colposcopia, el dibujito y la patología. Sin eso no puedo definirle nada a una paciente. Entonces vamos a tratar de en 2 diapositivas de saber qué hacer. Entonces, acuérdense que hay unas anormalidades menores en citología, que son ASCUS y lesión de bajo grado, no más. Y hay unas anormalidades mayores, que son el ASH, que tiene alto riesgo de tener, el ASH es una situación alarmante, el HSIL, definitivamente es una lesión de alto grado, y todas las apipias glandulares tienen riesgo de un cáncer subyacente. Entonces, si nos sale en la patología, allá, NIC1, lesión confirmatoria por histología o menos, sale una cervicitis, hay que mirar qué precedió ese examen. Si me lo precede igualmente una lesión de bajo riesgo en la citología, un ASCUS o una lesión de bajo grado, concuerdan. Citología con colposcopia con biopsia, la paciente se debe observar. NIC1 se observa, no chamuscar los cuellos, ¿cierto? No agredir los cuellos con tratamientos ablativos. Todavía hacemos cauterizaciones, topicaciones, electrocauterizaciones, al-5-fluoracil, una cantidad de cosas que queman el cuello, generan molestias y no han demostrado que el NIC1 se vaya más rápido. Entonces, él se va solito. ¿Cómo se sigue? Con citología o tipificación a los 12 meses, al año. En ningún lado aparece, en ninguna guía, que debamos hacer citología a los 3 meses, ni a los 4 meses, ni al año. Lesiones de bajo riesgo, esperar que el organismo los elimine. Y esa recomendación está soportada en nuestra guía como una de buena calidad y una fuerte recomendación de no tratar las pacientes que por primera vez tienen NIC1 precedido de unas anormalidades menores. Cosa distinta de la persistencia. ¿Qué es la persistencia ya histológica? Que le hagan el estudio cervicuterino, salga NIC1 y que en el tiempo en el control pasen 18 meses y siga con NIC1, ¿cierto? En los estudios de control vuelven y le encuentran normalidades, vuelven a llevar una colposcopia y aparece un NIC1 luego de 18 meses de seguimiento. Esa lesión que otrora era no peligrosa, cuando lleva más de 18 meses con una persistencia, ya se vuelve de cuidado.
porque ya se vuelve un riesgo de que ahí pueda estar ocasionando una lesión subyacente mayor al NIC1 y que no se haya diagnosticado. Entonces, en esta paciente que persiste, la indicación es, si no tiene paridad satisfecha, ahí sí los tratamientos locales de coagulación, de cauterización, ¿cierto? Tratamiento local. Pero si tiene ya paridad satisfecha, es mejor sacar un pedazo del cuello uterino que se llama un pequeño cono para mirar que debajo de ese NIC1 no haya una lesión mayor. Entonces, la indicación del manejo del NIC1 con tratamientos ablativos va a ser la persistencia en mujeres que no tienen paridad satisfecha, y de tratamientos excisionales va a ser la persistencia del NIC1 en pacientes con paridad satisfecha. La recomendación lo dan como un punto de buena práctica clínica. La buena práctica clínica en esta guía es una opinión de expertos, tampoco es algo de una evidencia muy alta, ¿no? Es opinión de expertos basados en algunos estudios, pero es como lo recomendaron pues a los profesionales que intervinieron en la guía. Lo que hablamos. Ese es NIC1 precedido de citologías con cambios menores. Resulta que sale una lesión mayor en la citología, que es el NIC-HC, las NICs glandulares, y después de todo el estudio no me sale concordante, sino que me da una lesión menor en la biopsia. Hay una, que llamamos nosotros una discordancia, una patología que no parece compleja, con un examen de tamización muy alterado mayor. Hay buena probabilidad que esa paciente tenga lesiones escondidas que no se hayan detectado en la biopsia, y todas ellas necesitan un tratamiento excisional, o sea, hacer un cono diagnóstico, sacar un tejido mayor para poder descartar que haya una lesión escondida. Si ya me sale una lesión mayor en patología, sin importar qué me precedió, sino que en patología tengo un NIC2, un NIC3, esas lesiones tienen riesgo de progresar a lesiones mayores, por lo tanto requieren ya no un cono diagnóstico como en el anterior, sino un cono con intención terapéutica, sacar toda la lesión para que la lesión no me vaya a seguir su evolución natural. Entonces, esas recomendaciones de conización pues están fuertemente avaladas por la evidencia. El método preferido por la guía es hacer conización por radiofrecuencia. Doctor Juan Pablo en la Medilazón no tiene un equipo de radiofrecuencia y estamos haciendo los conos con bisturí frío en quirófano, ¿sí? Eso lo podemos hacer en un sitio de procedimientos con anestesia local, paciente ambulatoria, una biopsia grandecita, se va para la casa, y eso es un equipo que no vale absolutamente nada. La conización ya con cono frío se deja como una recomendación estrictamente en lugares apartados donde no existe equipo de radiofrecuencia. Bueno, para ese lado. El seguimiento de estas lesiones, idealmente se cambia la manera de seguir estas lesiones, que lo hacíamos con citología cada rato. Entonces, operamos un cono con un NIC2, NIC3, citología cada 4 meses por 2 años. Eso implica una atención en salud, siguiéndolo con un examen no tan bueno. Hoy día tenemos la tipificación. Entonces, ¿qué debemos hacer con la nueva guía? Hacemos el cono y a la señora la citamos en 1 año a hacer el test del VPH. Si el virus desapareció, ¿cierto?, la probabilidad que esa señora haga alguna lesión en los siguientes 5 años es casi ninguna, porque ya entendimos la historia natural de la enfermedad. Yo la controlo al año. ¿Cuántos controles me quito? 3, 4. ¿Cuántas molestias para la señora? 3, 4 citologías que no me aportan una información tan buena. Y en cambio en 1 año le tomo la tipificación. Si la tipificación me sale normal, quiere decir que su organismo eliminó el virus que le generó la lesión precancerosa y que no va a tener riesgo, y la puedo sacar ya al screening rutinario según las guías. Entonces no le sigo haciendo controles, ¿cierto? La saco ya del control. Si el virus me sale persistente en 1 año, después de haberla conizado por una lesión mayor, ojo que esa señora le puede estar haciendo lesiones
y debe ir de una vez a una colposcopia para mirar ese cuello uterino, no a más citologías. Entonces, eso también es una recomendación fuerte de la guía. Eso es, pues todo eso de la citología nos queda limitado a la población entre 25 a 29 años, en las cuales, en la población general, en aquella población que todavía no disponga la prueba de BPH, pues va a seguirse haciendo más allá de los 29 años hasta que la norma los obligue. Entonces vamos a tener, aplican todas estas cosas que vimos a población mayor de 29 años que continúen con esquema transitorio de búsqueda activa con citología. ¿Qué nos cambia la guía? Que a partir de los 30 años hasta los 65 años, la manera más razonable de buscar cáncer deja de ser la citología. Y vamos a empezar a buscarla con las pruebas moleculares para buscar el virus de alto riesgo en el cuello uterino, o sea, la tipificación de BPH. ¿Cuál es la ventaja de este método? Que la sensibilidad es extremadamente alta, cerca a más del 90%. Usted ya no me coge solamente la mitad de los casos, sino que casi todos, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que muchas me van a salir positivas porque están infectadas por BPH, y entre más jóvenes, más infectadas por BPH. Desde aquí, es lógico, la curva, ¿sí? Entonces, ¿a quiénes le vamos a hacer? Cuando la curva ya se baja, después de los 30 años, ahí el BPH me selecciona la población que tiene riesgo. ¿A quién no le debo hacer? Y ahí para atrás. Las niñas entre 15 y 30 años todavía tienen mucho BPH, por lo tanto no puedo utilizarla como una prueba de screening, o si no todas me terminan por allá en colposcopio, ¿cierto? Entonces la utilidad es tan buena, pero hay que saberla utilizar. Entonces, prohibido hacerle ya 2 BPH, anormalidades distintas a ASCOS y a menores de 30 años como prueba de screening, ¿cierto? Entonces, una china de 20 años, no, que entonces nos contagiamos que la prueba nueva, entonces a todo el mundo, y resulta que la vamos a utilizar mal. Entonces, ¿para quiénes? Mayores de 30 años. Entonces, es la razón natural. ¿Qué ventajas tiene? Pues que me busca el origen del problema. Ya no me busca la lesión, sino me busca la infección persistente, que es lo que quiero detectar, que es el factor de riesgo que les hablé al inicio. Tiene un valor predictivo negativo supremamente bueno. ¿Qué significa eso? Que si la prueba me sale bien, o sea, negativa, la señora no me va a hacer lesiones preinvasivas en los siguientes 5 años. Eso está comprobado. De tal manera que puedo espaciar la tamización y dejo de hacerme citología todos los años de nuestra vida para hacerme un screening organizado cada quinquenio. 30, 35, hasta 40, etcétera, hasta los 65 años. Y finaliza el screening, ¿cierto? Si una viejita viene con su screening negativo y los 65 años está normal, la probabilidad que ella se infecte en ese día, el día del cumpleaños de 65, y que pasen 15 años para que me haga un cáncer, pues seguramente la vida no le va a alcanzar. Entonces ahí se suspende la tamización. Entonces no le hagan test de BPH a la abuelita ya de 90 años en silla de ruedas, ¿cierto? Porque es que nos llevan de todo. Entonces eso, hay que ser racional con eso, ¿cierto? La viejita no, viuda hace 40 años, sin útero, con artrosis, y no la podemos ni acostar en la camilla, que le hagamos una citología, ¿cierto? O un test. Entonces, eso debe mejorar. Vean que la recomendación, los estudios han sido ya muy claros. La evidencia es absolutamente clara que debemos tamizar con esto. ¿Por qué? Porque esto se ha disminuido cáncer. Se ha disminuido cáncer, vamos a ver una curvita, esto ha disminuido cáncer en los países organizados. Esas estadísticas que tiene Canadá, Estados Unidos, pues ellos son organizados en su sistema, pero aparte de eso tienen pruebas hace rato, ¿cierto? Y están vacunando gente hace rato. Y entonces si yo vacuno pacientes, si yo vacuno las niñas y las metí en la protección de más del 90 y pico % para VPH,
pues ¿con qué debería yo tamizarlas? Con una prueba que me evalúe la eficacia de la vacuna. Entonces, digamos, esa sería la prueba natural para los nuevos esquemas de vacunación y todo. Veamos esto. Cuando yo tengo citologías normales, que la curva del azul, si yo tengo una citología normal, no me puedo quedar esperando 5 años a ver qué le hago otra citología a la paciente, porque fijo, buena parte de ellas me van a hacer lesiones preinvasivas. Pero si yo tengo un test negativo, la probabilidad de que esta paciente me haga algo adicional en los siguientes 5 años es mínima. Por eso la tipificación nos ayuda. ¿Qué desventajas tiene la tipificación? Examen automático, no interviene el ojo humano, no interviene la subjetividad, no hay cansancio. Una máquina como la del cuadremático se carga, se meten todas las cositas de allá, salió el reporte por internet inmediato a la paciente y nos quitamos las demoras, ¿cierto? Pero está buena la prueba que hay que quitarle un poquito de... No podemos llevar todas las BPH positivas a colposcopia, no daríamos abasto, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacerle a las infectadas? Si yo tengo un test de BPH, ¿qué significa? Positivo, de alto riesgo, que está infectada por un virus por los que puede generar problemas. Ahí yo no tengo que decirle a la enfermera, ojo que tiene cáncer. No, está infectada, nomás, calmados. ¿Qué tenemos que hacerle luego? Buscar una prueba a esa población de alto riesgo para ver si me está haciendo enfermedad y con qué la busco. Entonces ahora sí vuelvo a la citología. La tamización en Colombia se llama tamización con test de BPH con citología refleja. Un segundo test a las pacientes solamente de riesgo, entonces ya me quito el 70% de la población y solamente le hago citología a las que me salen positivos. 70% estoy hablando a los 25 años, pero a los 30 y más viene siendo menos del 10% de la población que está infectada. A ellas es que debería hacer la citología donde yo ya sé que tienen un factor de riesgo claro, que es la infección por VPH. Si me sale la citología normal, ¿qué significa? Que está infectada, pero que la infección no le está generando lesión. Y me quedo tranquilo a vigilar si el virus de VPH se va solo o no. Si le tomo una citología, un VPH me sale alterado y la citología me sale mal, ¿qué significa? Que tiene lesión por el VPH y debo pasar a una colposcopia inmediata. Ese es el nuevo algoritmo. Eso es lo mismo. Entonces, bueno, vamos a hacer, ahorita vemos los algoritmos, pero ese es el algoritmo. Entre 25 y 30 años, según la guía, entonces tamizamos con citología, ¿no? Y una cosa nueva, no necesitamos hacerle pruebas de tamización a mujeres que le han quitado el útero por patología benigna. La señora que se le quitó la matriz por miomas y nunca tuvo problemas asociados al VPH y su patología fue normal en el momento de la cirugía, la probabilidad de que haga un cáncer de vagina es nada. Cáncer de vagina es el más raro de los que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces no amerita, menos a las abuelitas que le hicieron, sacaron el útero hace 50 años y que están viudas y que no tienen ningún problema, no necesitan ningún test de seguimiento. ¿A quiénes se le toma citología de cúpula? A aquellas mujeres que se les extrajo el útero por lesiones preinvasivas, aquellas mujeres que se les extrajo el útero por cáncer del cuello uterino, o aquellas mujeres que fueron tratadas para lesiones de alto grado hasta 15 o 20 años antes de la histerectomía. Ellas tienen más riesgo de hacer lesiones y justifican hacerle una citología a la cúpula vaginal. Entonces, hay una analogía para que me entiendan que no hay que hacerle citología a las de patología benigna. Una mujer con patología benigna, una citología, el cáncer de vagina en una mujer que le fue extraído el útero por patología benigna, tiene la misma incidencia que el cáncer de mama en hombres. Y a nosotros no nos hacen mamografía.
se le hace mamografía al que está mutado para hacer cáncer, hombre, ¿cierto? Pero nosotros no vamos allá que nos estrujen, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con la citología en las mujeres que fueron histerectomizadas por patologías niñas, no les da cáncer, no le damos nada, no se necesita, no hay cuello uterino, ¿cierto? Entonces no necesita, y ella viene bien en sus chequeos previos, entonces no necesita. Estas son la calidad de la evidencia para esas aseveraciones de la guía. Ese es el algoritmo, para que nos quede claro, de 30 a 65. Si le tomo un test de BPH a la señora a los 30 años, y hay que captarlas allá en paper, ustedes que van a ser rurales, entonces hay que cogerlo como llaman al señor para que le hagan el colesterol, los triglicéridos, los 45, 50, tratar. Entonces coger la población de 30 años y empezar al menos con esa cohorte nueva que es la que tiene la mente abierta. Quitarle la citología a la señora que se ha hecho hace 60 años la citología todos los años va a ser complejo, eso es muy difícil decir a la mayorcita que no se tome más. Empecemos al menos con la población nueva y le empezamos a explicar esto y las señoras quedan tranquilas, cada año no me toca estarme haciendo esto. Si la citología, si el test en mayores de 30 años sale negativo, cada 5 años hasta que complete 65 vamos a seguir haciendo. Y que no nos pase como me pasa a mí. Le pido yo en el consultorio 30 años, BPH negativo, señora, dentro de 5 años. Test. La señora va contenta, pero resulta que es de Ecopetrólico y ellos no son Colombia, ellos son diferentes. Entonces, toca hacerle psicología en 6 meses, ¿cierto? O va la señora y se mete a la parte del ejército y todas las cosas, citología para el ingreso a alguna vaina, no se necesita, o algún examen de familias en acción, de eso andan con una tablita llenando requisitos. Entonces, si esto funciona, tiene que extenderse la guía pues a todo el mundo, para que todos hagamos lo mismo, si no perdemos un recurso costoso. El test de BPH es mucho más caro. Una tipificación más o menos particular vale 120 mil pesos. En programas de screening pueden salir 70, 80 mil pesos. Una citología particular vale 25, en screening vale 10 mil pesos. Entonces, los costos se ven muy grandes, pero cuando sumamos todo lo que interviene en salud, pues la revaloración, la repetidera, la colposcopia, la cita del ginecólogo innecesarias, una cantidad de población que estamos tratando innecesariamente, estamos gastando el recurso humano y sale más barato invertir un poquito más en una prueba, espaciar y tratar verdaderamente las que lo necesitan, que tratar a todo el mundo con citología. La mujer embarazada es una oportunidad de screening siempre. ¿Cuál es el problema? Que hay que advertir que, o sea, una embarazada debe hacerse screening cuando le toca. O sea, si viene en esquema 1, 3, 3, pues si le cayó el embarazo y todavía no es hora de una citología, no amerita. Pero si le toca hacérsela y saber que solamente iríamos a tratar o averiguar las lesiones sospechosas de cáncer franco. De resto, uno a la embarazada no le hace más cosas, ¿cierto? Y la tipificación, en la embarazada hay que tener cuidados en la toma de no hacerle la metida del escobillón al canal endocervical, ¿no? Entonces realmente, pues si la paciente, uno preferiría más bien como que pasar el proceso de embarazo, porque igual no vamos a intervenirlo, a no ser que la paciente tenga una lesión visible, una lesión preinvasiva ya conocida, uno lo hace en el embarazo, ¿sí? Con la prueba positiva, lo que hablábamos, es positivo, algoritmo es citología. Si la citología está normal, ¿qué debo vigilar? La que tiene test positivo con citología normal quiere decir que tiene infección pero no lesión, y debo vigilar que no haya la persistencia. ¿Con qué lo vigilo? Con un test de pH a los 18 meses, no citología a los 4 ni a los 3 meses. Vamos a ver en 18 meses qué pasó con la infección. La infección persistió, va derecho a colposcopio, no le vamos a hacer más citología, colposcopio porque tiene el factor de riesgo claro que son 2 tomas de BPH positivos en 18 meses.
Pero si esa citología, después de tener un test positivo, me sale anormal, cualquiera que sea la valoración de citología normal, debo ir a una colposcopia. Entonces, ¿qué se genera con estos algoritmos? Que la atención sea dirigida y los recursos sean canalizados a población de riesgo, que se gaste menos recursos en intermediarios o en nosotros, en la consulta de especialidad innecesaria por anormalidades leves de citología, por cosas que pueden pasar en el tiempo y que detectemos con precisión las pacientes que de verdad tienen riesgo de tener enfermedad preinvasiva o cáncer. Eso es lo que necesitamos. Básicamente es eso. Hay otro, ya la última diapositiva, no todo el mundo es como nosotros acá que tiene acceso de salud. Hay comunidades muy marginadas en donde los servicios de salud son muy complejos por distancias geográficas, pero también culturales. Entonces hay muchos sitios que pueden ser no muy lejanos de una cabecera municipal, pero son comunidades que no permiten el ingreso de nadie distinto a su personal, a su chamán o a su líder, a su cierto, como le llaman. Entonces el gobierno tiene que buscar cáncer, población pobre con inicio de relaciones muy temprano, adolescentes que tienen 3, 4 hijos, etcétera, etcétera. Y en esa población de difícil acceso hay una prueba que se llama inspección visual. Esa prueba de inspección visual básicamente es aplicarle ácido acético, que es vinagre, ¿cierto? Un poco más concentrado, al cuello del útero y mirar si se pone blanca las lesiones delicadas. Resulta que el acético deshidrata la célula y donde hay núcleos muy grandes llenos de cromatinas densas y eso, se pone blanco, ¿cierto? Y luego se le aplica una solución Lugol, que es un primo del isoline, y me colorea y se me pone blanco, amarillo así, las lesiones, donde puede haber una lesión. Entonces, con ácido acético la volvemos de esta manera y luego en negativo con esto. En la India, que era un país muy pobre, o es un país muy pobre, muy desigual, tenía una incidencia de cáncer de cuello uterino absolutamente inaceptable y no había plata para tamizar a todo el mundo. Entonces un doctor ginecólogo se inventó la cuestión y todas estas pacientes se le detecta y van con un equipo y le queman el cuello de esa zona, ¿cierto? No más, sin biopsia, sin nada. Se llama inspección visual, ver y tratar. ¿Quién puede hacer eso? Cualquier persona, digamos, que sea, puede ser enfermeros o la persona entrenada para atender la salud de esa población, puede darse un entrenamiento y coger ese cuellito y no tenemos biopsia, no tenemos nada. Esa intervención un poco burda redujo en la India la mortalidad por cáncer. Entonces, ¿qué genera eso? Destrucción local de lesiones preinvasivas que potencialmente más adelante pueden llegar a cáncer. Y con eso han reducido cáncer. En Colombia tenemos eso también aprobado por la guía para poblaciones marginales. Bueno, para que lo conozcan, si van a hacer un rural por allá en territorios nacionales, existe la posibilidad de que se capaciten para que aprendan a hacer la inspección visual, para que penetren en una población a veces de difícil acceso y le hagan screening y manejo a los pacientes de esa comunidad. Bueno, y es una recomendación fuerte a favor porque ha demostrado reducir mortalidad.